Hello cinefilos y gamers, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, estoy aquí afuera del Old Theater, que es donde va a ser la premiere mundial de Demon Slayer. Estoy súper emocionada porque, como saben, pues esta es mi primera premiere aquí representando Puerto Rico. Soy la única latina aquí, so muy bien. Estoy muy emocionada. Si ven que casi no puedo hablar, es que estoy como que no puedo creer. Es que esto es una oportunidad tan grande que se me dio y estoy súper agradecida con Aniplex y con Crunchyroll por invitarme aquí. Estoy súper feliz. Muchas gracias. Una de las cosas que más me gustó sobre esta premiere fue que mientras iban llegando los voice actors traían sus respectivos personajes. Obviamente aquí, como ven, está el de Inosuke con Inosuke. Como dato curioso, Bryce Papenbrook es el voice actor en inglés de Eren Yeager del anime de Attack on Titan y también es Kirito del anime de Sword Art Online. Es el productor. Allí está el productor de Demon Slayer y todavía ya mismo viene el voice actor japonés, o sea, el original de Tanjiro y el inglés. Así que estoy muy emocionada. Ahí está el voice actor original de Tanjiro. Es este que está aquí. Natsuki Hanae, el voice actor oficial de Tanjiro en Demon Slayer, también fue la voz de Kaneki en Tokyo Ghoul y también le hizo la voz a Falco en el anime de Attack on Titan. Bueno, realmente aquí no hay mucho. Están vendiendo ahí camisetas de Demon Slayer. Ahí tienen unos posters, obviamente del nuevo season. Y ya, solamente again, merch. Y eso es todo.
Tanjiro Kamado, and it's awesome to be here tonight! And finally, Yuba-san. Yeah. So I'm sorry, so I don't have character voice. So I speak normally. So hello everyone, I'm Yuma Takashi from Aniplex, the producer of Demon Slayer. Yeah, thank you very much. I'm so very happy to meet many fans directly and feel your excitement for Demon Slayer. And so I'm so happy to connect with so many fans in USA and Japan and all over the world through streaming on YouTube. Thank you for your coming and thank you for your watching. Please enjoy. Thank you. Once again, thank you so much. Program Voice asks, let me ask you a question. How does it feel to finally get to meet each other for SAC? It's been absolutely incredible. I've been following Hanai-san's work for so long, and he's such an inspiration. He's unbelievably talented and so kind and thoughtful, and honestly, just a really great role model, just like Tanjiro. So it's been absolutely amazing getting to chat with him, and I'm looking forward to getting to know him even better. And how about you, Hanai-san? 初めてお会いしてとっても会いたかったので実際に会ってとても僕に対してのリスペクトがあって、すごくいい方だなっていうふうに思ったのとあとすごいね喋ってる時にね子犬のような目をしながらこうすごいキラキラした目で僕のことを見てくるのでこれからどんどん仲良くなって一緒にゲームとかねしたいなっていうふうに思ってます。I can definitely tell that there's so much respect that he was showing towards me and my work, and it was great, and it was nice to see him for the first time in person. And when I did actually speak to him for the first few conversations, you know, he had this puppy dog eyes, and he just kind of looked at me with this awe-inspiring eyes, and so like we became very friends and friendly towards each other immediately. And you know what? I hope that we can get together even more and be more friends together and play video games together. Bueno, que tiene VIP Party. No sé si me van a escuchar muy bien, pero por ahí está Tanjiro. Se ve VIP. Ya me tiré una foto, seguramente ya la vieron, pero estoy muy feliz. Ahora vamos a ver a quién nos encontramos por ahí. Me acabo de tirar una foto. Mírenla aquí. Yeah, it's so good. Esto sabe en la madre, no sabe, pero sabe muy bueno. Aquí están sirviendo de todo, yo estoy aprovechando. Ya me comí el fried rice, que fue lo que les enseñé ahorita. Miren allí. Pero está todo súper rico. Bueno, ahora mismo me estoy comiendo este cupcake. Este cupcake es de las mejores cosas que creo que he comido en mi vida. Y obviamente, ustedes saben que para estos eventos pues, hacen cosas de calidad, se puede decir. Y este cupcake sabe cabrón. Muy bueno. Pero bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí. Quería darle las gracias de nuevo a Aniplex y a Crunchyroll por confiar en mi trabajo y en mí y por regalarme esta experiencia de caminar por primera vez en una alfombra roja que no voy a olvidar nunca. No te olvides de darle like a este video si te gustó, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito y nada, nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye bye.